Buenas noches, mi nombre es Rosendo Arana Guevara de la licenciatura en Contabilidad y Finanzas del IEU. Esta tarde les hablaré de los factores socioeconómicos, educativos y comunicativos en el desplazamiento de la lengua maya yucateca. Iniciamos con el problema central, el desplazamiento de la lengua maya yucateca. Aunque tiene más de 770,000 hablantes, su uso cotidiano se está retirando. Como vemos, la transmisión de padres a hijos se ha roto. Casi la mitad de los padres jóvenes ya no enseña el maya a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Por presión del español y del inglés en las escuelas, en los centros de salud y sobre todo en los sectores turísticos, que es el motor económico en nuestra región. Para un contador, esto no es solo un asunto cultural, es una pérdida de capital humano, una barrera de entrada al empleo formal y un costo de transacción en servicios públicos. La lengua maya tiene un valor simbólico, pero su capital económico se ha desvalorizado. Siguiente. Busquemos entender la interacción de tres factores: los socioeconómicos, que sería la ocupación, la migración, el ingreso; los educativos, que es cómo opera en las escuelas bilingües y por qué los padres deciden no transmitir la lengua; y los comunicativos, el por qué la lengua se usa en cada espacio. Nuestro objeto general es analizar esa interacción para llegar a estrategias integrales de revitalización. En contabilidad, esto es análogo a un análisis de costo-beneficio o a un estudio de segmentación de mercado. No basta con un diagnóstico, necesitamos entender la relación causal entre las variables. Siguiente. La pregunta central busca explicar, no solo describir. No preguntamos cuántos hablan maya, sino cómo y por qué la lengua se desplaza en contextos diferentes. Por ejemplo, una comunidad rural tradicional no enfrenta las mismas presiones en la ciudad de Cancún. Las subpreguntas nos permiten desagregar el fenómeno, migración, decisiones familiares y usos diferenciales de la lengua. Esto es clave para que un contador pueda después medir el impacto económico de cada factor. Siguiente. Justificamos nuestro estudio en tres niveles: el académico. Llenamos un vacío al aplicar teorías sólidas a un caso real. Social, la pérdida del maya no es neutral. Limita el acceso a servicios médicos, a la defensa legal y a empleos de calidad. Práctico, nuestro hallazgo puede traducirse en políticas concretas. Y para los contadores, ¿cómo medimos esto? Por ejemplo, un maya hablante monolingüe tiene menor probabilidad de ser contratado en un hotel en la ciudad de Cancún, y esto es una pérdida de un ingreso evitable. También hay costos de traducción en hospitales y juzgados. La revitalización tiene un retorno económico que podemos estimar. Siguiente. La teoría más importante es la ecología lingüística de Terborg. Propone que un hablante no elige lengua por gusto, sino por presiones. Imaginen una madre maya hablante en un centro de salud. Habla español porque el médico no entiende el maya. Esa es la máxima facilidad compartida. Se usa el código que asegura la comunicación con el menor costo. En contabilidad, esto es similar a elegir la moneda de transacción que acepta el mercado. El problema es que en Yucatán el español e inglés tienen más peso en los dominios públicos. El maya se usa solamente en lugares como la familia, los abuelos, las casas. Es una presión asimétrica que causa desplazamiento. Nuestra investigación aplica esta teoría para identificar dónde y cómo presionar para revertir procesos.
No buscamos una muestra estadísticamente representativa, sino información rica y contrastante. Seleccionamos 50 personas divididas en estratos clave: adultos mayores, que son los depositarios de la lengua; adultos jóvenes, quienes deciden si transmiten o no; jóvenes con competencia pasiva; inmigrantes en polos turísticos. Además, trabajamos en 4 tipos de contextos geográficos: una comunidad rural tradicional como Papacal, una ciudad media como Peto y un polo turístico como la ciudad de Cancún; una ciudad o una localidad con programa de revitalización como San José Petén, como un caso análogo. Esto nos permite comparar cómo operan las presiones de manera diferencial. Para un contador es como auditar una misma empresa en diferentes mercados. Las reglas van cambiando. Siguiente. Diseñamos 2 instrumentos. Primero, un cuestionario de 50 preguntas cerradas que mide: ¿con qué frecuencia se usa el maya en una casa, en la escuela, en el trabajo, en las redes sociales? Sus ingresos, si migró, y sus actitudes hacia la lengua. Segundo, una entrevista a profundidad a 12 personas donde reconstruimos su historia lingüística y las presiones que vivieron. La validación la hicimos por juicio de expertos, lingüistas y metodólogos, porque no existían instrumentos previos de validación para la población mayahablante aquí en la península. Para un contable, esto es equivalente a diseñar un sistema de indicadores financieros para una empresa que nunca ha tenido. Hay que construir, probar y ajustar. Los hallazgos confirman el desplazamiento. El maya se mantiene con los abuelos, pero colapsa en espacios clave, como la escuela, el trabajo formal y la salud. La transmisión intergeneracional está fracturada. Casi la mitad de los padres ya no enseña el maya y la razón principal es utilitaria. No sirve para trabajar. Sin embargo, las personas sienten orgullo de la lengua. Hay disposición, alto valor simbólico, nulo valor instrumental. Encontramos 2 presiones históricas. La escuela castellanizó a la generación de padres y hoy el turismo presiona el inglés sobre los jóvenes. Un testimonio dice: aprendí inglés en 3 meses y ahora gano el doble. El maya lo hablo solo con mi mamá o con mi abuelo. Esto es un desequilibrio de poder lingüístico con costos económicos directos. Concluimos que el desplazamiento del maya no es una elección cultural libre, sino el resultado de presiones económicas y educativas asimétricas. Si no actuamos en una generación más, la lengua quedaría restringida a solo rituales. Por eso, proponemos 3 líneas: incentivos económicos en el sector turístico, como guías bilingües certificados con bonos salariales pueden cambiar esta parte. Reformar la educación bilingüe con formación real de maestros y materiales digitales. Y hacer un análisis costo-beneficio de revitalización para los tomadores de decisiones que tengan argumentos económicos. Para un contador, la lengua maya es un activo intangible que está depreciado por falta de uso en transacciones. Pero a diferencia de una máquina, su pérdida es irreversible. Arrastra consigo conocimientos ancestrales. La contabilidad social también tiene responsabilidad en medir y visibilizar estas pérdidas, por lo que para nosotros sería muy benéfico el estudio concreto de esta pérdida. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias.
Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Buenas noches, compañero Rosendo, muy buenas noches. Muy interesante el tema, sin lugar a duda, acerca de la lengua maya. Tengo una pregunta para realizarle, si me lo permite. Al principio de su investigación mencionaba que el problema no solo era cultural, sino que también era económico. En palabras sencillas, podría mencionar por qué a un contador le podría interesaría que una lengua indígena se esté perdiendo. Buenas noches, amigo Eugenio. Pues mira, Noches. claro, a un contador le importa porque la pérdida del maya genera costos medibles. La exclusión laboral, por ejemplo. Un mayablante gana menos o no es contratado en turismo, por ejemplo. Mayores gastos en traducción en hospitales, juzgados Claro. y pérdidas de capital humano. También hay un activo intangible que se deprecia, el conocimiento ancestral de la comunidad. Si logramos revitalizar la lengua, podemos cuantificar el retorno social y económico. En fin, no es caridad, es eficiencia y equidad en la asignación de recursos. Sí, de acuerdo, gracias. Sí, amigo Ricardo, ¿en qué podemos? Ya te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, yo tengo una pregunta. En este caso, en la diapositiva de objetivos, vi que quieren describir presiones lingüísticas. ¿A qué se refieren con presiones? ¿Con algún ejemplo cotidiano para ser más fácil de entender, por favor? Claro. Mira, las presiones son fuerzas del entorno que empujan a una persona a usar una lengua en lugar de otra. Por ejemplo, un padre mayahablante en Cancún, en su casa puede hablar el maya sin problema, pero cuando va al banco, a un hotel o a pedir trabajo al cajero o con el gerente de alguna situación, solo hablan español. La presión de conseguir ese empleo lo obliga a usar el español. Esa presión es asimétrica porque favorece al español y desfavorece al maya. Nuestro estudio identifica dónde están esas presiones para luego diseñar estrategias que equilibren esa balanza. Por supuesto. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, licenciado? Mm, Me quedé pensando en los sujetos de tu estudio. Dijiste que usaste un muestreo intencional, no aleatorio. ¿Eso no afecta la validez? ¿Por qué no hiciste una muestra estadística más grande? Buenas noches, amigo Darwin. Pues mira, muy buena pregunta. En investigación cualitativa no buscamos representatividad estadística, sino riqueza informativa. Queríamos captar experiencias profundas de personas en contextos muy distintos, como el rural, la ciudad, lo turístico. Un muestreo aleatorio, siempre simple, quizás nos habría dado muchos datos superficiales, pero no nos habría permitido comparar, por ejemplo, la presión del turismo en Cancún versus la presión comunitaria en Papacal, por ejemplo, ¿no? Es muy diferente esa presión. Además, no existe un marco muestral completo de mayablantes dispersos. Entonces, priorizamos la validez interna, que sería entender causas sobre la generalización externa. Luego, pues, los hallazgos pueden probarse con estudios cuantitativos amplios. Espero que te haya... Perfecto, pues muchísimas gracias. No, perfectamente claro, licenciado. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por estar en esta plática. Eh, Espero haber aportado un poquito de lo que se está perdiendo en nuestro entorno, sobre todo en esta parte de la península, que muchas veces no somos este, vistos, ¿no? Porque pues normalmente se habla de otro tipo de investigaciones. Sin embargo, esta investigación y profundizar sobre este tema bueno, me ha enseñado que sí se ha caído mucho esta situación.
Espero que les haya quedado claro lo que les platiqué. Si hay alguna duda, con gusto. Muchas gracias, chicos. Muchísimas Que les gracias. vaya bien. Bonita noche. Bastante claro. Excelente presentación. Bonita noche. Muchas gracias, Ricardo. Sí, hasta luego. Muchas Muy buenas gracias. noches. Gracias. Sale, Muchas gracias, todo muy bien. sale. Muchas gracias.